La cuerda rechinó pesadamente contra la viga de madera del campanario y la campana de la iglesia siguió doblando en un compás macabro, tirada por el peso del cuerpo que se balanceaba lentamente en la torre. Dale like a este video, suscríbete al canal y dime qué piensas de esta historia cuando termine. El padre João Bautista pendía como un muñeco grotesco, su sotana negra ondeando en el viento de la madrugada, el cuello violáceo e hinchado, contrastando con el blanco cadavérico del rostro. Vittoria permanecía de pie en el altar, observando su obra con la misma serenidad con la que había servido la comunión el domingo anterior. Esto es por los 3 años que el Señor me santificó todas las noches. Susurró al cadáver que bailaba encima de ella. El bronce de la campana continuaba sonando el ángelus de la muerte, cada campanada resonando por el valle como el anuncio de que la justicia había llegado a la capilla de Santa Cruz. Ella había elegido exactamente esa cuerda porque conocía su resistencia, probada durante meses de preparación silenciosa. La misma cuerda que tiraba de las campanas para llamar a los fieles ahora ahorcaba al hombre que violentaba en nombre de Dios. Al Señor le gustaba tanto llevarme al cielo durante la noche, continuó, su voz tranquila cortando el aire helado de la madrugada. Ahora puede ir al infierno de una vez por todas. Las velas del altar temblaban con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra, mientras el cuerpo del religioso giraba lentamente, los brazos colgando como alas rotas. Vittoria caminó hasta el confesionario, donde tantas veces había sido obligada a narrar pecados que no había cometido, pecados que él mismo la había forzado a vivir. Durante 3 años confesé los pecados del Señor, dijo, abriendo la pequeña puerta de madera. Ahora el Señor puede confesarse directamente con el diablo. La campana seguía doblando, despertando a los primeros habitantes del pueblo, que comenzaban a moverse en dirección a la iglesia, atraídos por el sonido incesante que anunciaba la tragedia. Vittoria sabía que en pocos minutos sería descubierta, pero no demostraba prisa. Había planeado cada segundo de esa mañana durante meses, incluyendo su inevitable prisión. Mañana iba a ser vendida al burdel de Santos, murmuró, ajustando el rosario alrededor de su cuello. Pero hoy me liberé. Cuando los primeros gritos resonaron fuera de la iglesia, ella se arrodilló tranquilamente ante el crucifijo y comenzó a rezar una oración que había inventado especialmente para ese momento. Una oración que pedía perdón, no por lo que había hecho, sino por lo que había sido obligada a soportar. La campana continuó doblando hasta que llegaron los soldados, como si la propia iglesia estuviera anunciando que el pecado finalmente había encontrado su castigo. Valle del Paraíba, provincia de São Paulo, año de 1874. La región hervía, con la riqueza del café que se escurría por los rieles del ferrocarril como sangre dorada, alimentando la codicia de los varones que controlaban miles de hectáreas de tierra roja. En las haciendas que se extendían por las colinas cubiertas de cafetos, más de 200.000 y el esclavizado sudaban bajo el sol abrasador para mantener en funcionamiento la máquina económica que sostenía el imperio. La hacienda Santa Cruz era una propiedad peculiar en ese escenario de explotación brutal, pues pertenecía directamente a la Iglesia Católica, administrada por el padre João Bautista da Silva Prado, un hombre que había descubierto cómo combinar perfectamente devoción religiosa con sadismo refinado. La propiedad se extendía por más de 500 alqueires de tierra fértil, donde trabajaban 43 esclavizados divididos entre los cafetales, la cría de ganado y los servicios domésticos de la casa parroquial. El padre João Bautista había recibido la hacienda como herencia de una baronesa devota que había muerto sin hijos,
dejando sus tierras y sus esclavos para la salvación de su alma a través de misas perpetuas. Durante 15 años, él había transformado Santa Cruz en una operación lucrativa que financiaba no solo sus necesidades personales, sino también sus vicios más sombríos e inconfesables. «Padre, ¿quiere que prepare su baño?», preguntó Vittoria una tarde de junio, 3 años antes de ahorcar al religioso. «Claro, hija mía, y después te quedas para rezar conmigo en mis aposentos», respondió él, con una sonrisa que ella ya conocía muy bien. Vittoria Benedita, dos Santos, tenía 15 años cuando llegó a la hacienda Santa Cruz, vendida por el coronel Antonio Ferraz, como pago de una deuda de juego que había acumulado durante meses de apuestas perdidas en el casino clandestino de Taubaté. Era una joven de estatura media, piel color canela pulida por el sol, ojos negros profundos que guardaban una inteligencia aguda escondida detrás de la sumisión forzada. Sus cabellos crespos siempre estaban recogidos en un moño apretado, como exigían las reglas de la casa parroquial, y sus manos delicadas contrastaban con la fuerza que había desarrollado durante años de trabajo pesado. El padre la había elegido específicamente de entre las otras esclavas disponibles, porque había reconocido en ella una combinación rara de belleza, juventud y vulnerabilidad que despertaba sus instintos depredadores más primitivos. Vittoria había sido designada como mucama personal del religioso, durmiendo en un cuartito minúsculo al lado de la cocina de la casa parroquial, siempre disponible para atender las necesidades del Señor durante el día y especialmente durante la noche. ¿Por qué Dios permite que personas malas usen su nombre?, preguntó ella cierta noche a Benedito, el esclavo más viejo de la hacienda. «Porque Dios prueba nuestra fe a través del sufrimiento, niña», respondió el hombre de 60 años. «Pero todo sufrimiento tiene un límite. Cuando llegamos a ese límite, ahí descubrimos de lo que somos capaces». Juan Bautista da Silva Prado era un hombre alto y delgado de 42 años, cabellos canosos peinados cuidadosamente hacia atrás y ojos claros que brillaban con malicia disfrazada de piedad cristiana. Hijo de una familia de comerciantes portugueses enriquecidos en el comercio de esclavos, él había ingresado al seminario no por vocación religiosa, sino porque la carrera eclesiástica ofrecía poder, respetabilidad social y acceso facilitado a sus perversiones sexuales. Durante el día, celebraba misas elocuentes sobre pureza, redención y amor cristiano. Durante la noche se transformaba en un depredador metódico que usaba su posición de autoridad moral para satisfacer impulsos que ni siquiera los votos de castidad conseguían contener. «Vittoria, ¿sabes que nuestros encuentros nocturnos son sagrados?», solía decir mientras la violentaba. «Estoy purificando tu alma a través del sufrimiento como Cristo purificó a la humanidad en la cruz». El religioso había perfeccionado una teología particular de la dominación sexual, convenciéndose de que cada violación era un acto de purificación espiritual, una forma de preparar el alma de Vittoria para el paraíso, a través de la sumisión absoluta a la voluntad divina, manifestada a través de él. Mantenía una biblioteca particular repleta de textos sobre misticismo, flagelación y penitencia que usaba para justificar sus crímenes como prácticas espirituales elevadas. En la hacienda Santa Cruz, otros esclavizados sufrían formas diferentes de crueldad bajo el mando de 3 capataces brutales que el padre mantenía para administrar los trabajos pesados. Joaquín Braza era un mulato de 30 años, especializado en marcación con hierro caliente que grababa las iniciales de la hacienda en la piel de los esclavos fugitivos recapturados. Sebastián Chicote dominaba el arte de la tortura con azotes,
aplicando castigos que duraban horas enteras hasta que las víctimas se desmayaban de dolor. Juan Facón prefería métodos más directos, usando un cuchillo de carnicero para cortar dedos, orejas y otras partes del cuerpo como castigo por pequeñas infracciones. Ese niño dejó caer la gamela de nuevo, relató Juan Facón una tarde. «Corta un dedo», ordenó el padre, sin levantar los ojos del breviario. «¿Solo uno?» Por ahora, durante 2 años, Vitoria presenció decenas de torturas y asesinatos que el padre autorizaba con la misma naturalidad con la que bendecía los alimentos durante las comidas. Vio a Manuel, de apenas 12 años, morir después de 50 latigazos por haber derramado un balde de leche. Presenció a María Joaquina ser marcada con hierro caliente en el rostro por haber respondido bruscamente a una orden. Acompañó el sufrimiento de Antonio Mina, a quien le fueron amputados 3 dedos por haber intentado huir para encontrar a su esposa vendida a otra hacienda. «¿Por qué la señora no les cuenta a los otros curas lo que sucede aquí?», preguntó Benedito en una conversación susurrada en el cuartito de ella. «¿Quién le creería a una esclava contra un cura?», respondió Vitoria. «Entonces tenemos que resolver esto a nuestra manera». «¿Cómo?», «Con paciencia y con coraje en el momento justo». Las noches de violencia sexual se convirtieron en rutina en la vida de Vitoria, quien desarrolló una capacidad extraordinaria de desconectar la mente del cuerpo durante los abusos, preservando su salud mental a través de una disociación que le permitía planear fríamente su venganza mientras fingía sumisión absoluta. Ella memorizaba cada detalle de la rutina del padre, estudiaba sus hábitos, sus debilidades, sus miedos confesados en momentos de aparente intimidad después de las violaciones. «¿Te gusta cuando te hago esto?», se le preguntaba a él a veces. «Sí, padre», mentía ella. «Es muy sagrado». «¿Entiendes que esto es un secreto entre nosotros y Dios?». «Entiendo, padre, nuestro secreto sagrado». Mientras fingía aceptar pasivamente los abusos, Vitoria observaba todo con atención quirúrgica. Notó que el padre bebía la cachaza escondida en el armario del cuarto después de cada violación. Descubrió que él mantenía un diario donde anotaba sus perversiones sexuales disfrazadas de reflexiones espirituales. Percibió que él tenía miedo patológico de morir sin confesión, conversando frecuentemente sobre la importancia de los últimos sacramentos para la salvación del alma. Durante el día, circulaba por la casa parroquial como un fantasma silencioso, limpiando, cocinando, sirviendo, siempre atenta a los comentarios del padre sobre su vida, sus negocios, sus relaciones con otros religiosos de la región. Supo que él estaba endeudado debido a apuestas secretas en riñas de gallos. Descubrió que él mantenía correspondencia amorosa con la esposa de un coronel vecino. Comprendió que él planeaba vender a algunos esclavos más viejos para saldar deudas urgentes. «Vitoria, te estás poniendo una muchacha muy bonita», dijo él una noche de septiembre. «Gracias, padre. Pero también te estás poniendo demasiado vieja para mis gustos». «¿Cómo así, padre?» «Estoy pensando en venderte a un burdel en Santos. Allí podrás usar tus talentos de forma más profesional». Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente dentro de ella. La perspectiva de ser vendida a una vida de prostitución forzada, después de 3 años sirviendo a los caprichos sexuales del religioso, despertó una furia que había sido cuidadosamente reprimida durante todo ese tiempo. Esa noche, por primera vez en 3 años, Vitoria no lloró después de la violación, solo se quedó despierta, planeando cada detalle de la muerte del hombre que dormía a su lado. La mañana siguiente llegó con una claridad cristalina que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en el alma de Vitoria durante la noche en Sony. Ella preparó el café del padre con la misma precisión de siempre. Sirvió su pan con mantequilla en la misma vajilla de porcelana blanca que usaba hacía 3 años.
Pero algo fundamental había cambiado para siempre en sus ojos. El padre Juan Bautista no percibió la transformación mientras hojeaba el periódico de la capital y planeaba en voz alta los detalles de la venta que sellaría el destino de la joven. «El hombre de Santos viene a buscarte el próximo jueves», anunció sin levantar los ojos del periódico. «Pagará un buen precio por una muchacha entrenada como tú, entrenada como padre». Le preguntó Vittoria, su voz manteniendo el tono sumiso de siempre. «Sabes muy bien de lo que estoy hablando», respondió él con una sonrisa cruel. 3 años de educación religiosa no se perdieron. Vittoria continuó sirviendo el café, como si aquellas palabras no acabaran de decretar su sentencia de muerte espiritual, pero por dentro la decisión ya estaba tomada. El padre Juan Bautista moriría antes del jueves. Moriría de una forma que hiciera justicia a los 3 años de sufrimiento que ella había soportado en silencio. Moriría sabiendo exactamente por qué estaba muriendo y quién lo estaba matando. Durante el día, ella realizó sus tareas domésticas con eficiencia mecánica, pero su mente trabajaba febrilmente, calculando posibilidades, eliminando riesgos, refinando detalles. Sabía que tendría solo una oportunidad y que cualquier error resultaría en su muerte inmediata a manos de los capataces. Observó los horarios del padre, memorizó sus movimientos, estudió sus vulnerabilidades con la precisión de un depredador analizando su presa. «Benedito», lo llamó ella durante el almuerzo de los esclavos. «¿Usted aún recuerda aquella conversación sobre el límite?» «Recuerdo, sí, niña», respondió el hombre más viejo. «¿Por qué?» «Llegué al mío y ahora voy a descubrir de lo que soy capaz». Benedito la miró a los ojos y vio algo que lo asustó y lo enorgulleció al mismo tiempo. Era la mirada de quien había cruzado una línea que no permitía retorno. La mirada de quien había decidido que prefería morir luchando a continuar viviendo de rodillas. Él solo asintió con la cabeza y susurró una bendición en lengua africana que su abuela le había enseñado décadas antes. La tarde transcurrió con lentitud torturante, mientras Vittoria finalizaba mentalmente su plan. Sabía que el padre seguía una rutina rígida los jueves, permaneciendo solo en la capilla hasta tarde para sus oraciones particulares. Sabía que él bebía cachaza escondido después de cada sesión de violencia sexual. Sabía que él tenía pavor de morir sin confesión, y principalmente sabía que él jamás sospecharía que su víctima preferida pudiera transformarse en verdugo. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta?», dijo ella mientras servía la cena. «Claro, hija mía». «¿Usted le teme a la muerte?» «Todos tememos, Vittoria. Por eso vivimos en estado de gracia a través de la oración y la penitencia. Y si alguien muriese sin confesión, iría directo al infierno. Por eso, la extrema unción es tan importante. Entiendo, padre, es reconfortante saber que Dios cuida de la justicia». Él se rió de esa observación, completamente ajeno al significado real de aquellas palabras. Para él, Vittoria continuaba siendo la joven sumisa e ingenua que él había moldeado durante 3 años de abusos sistemáticos. No conseguía siquiera imaginar que aquella misma joven había pasado las últimas 24 horas planeando su muerte con detalles que envidiarían a un estratega militar. Esa noche, el padre la violentó con especial brutalidad, como si quisiera marcar su territorio una última vez antes de transferir la propiedad a otro hombre. Durante todo el abuso, Vittoria mantuvo los ojos abiertos, fijos en el crucifijo que pendía en la pared encima de la cama, pero no estaba rezando por socorro, estaba rezando por fuerza para ejecutar su venganza sin dudar a la hora decisiva. «¿Vas a extrañar nuestros momentos especiales?», y preguntó él mientras se vestía. «Sí, padre», mintió ella. «Fueron los momentos más sagrados de mi vida». «Es bueno saber que comprendes el privilegio que tuviste», dijo él, ajustando la sotana. «No toda esclava tiene la oportunidad de servir directamente a Dios de esta forma. El Señor tiene razón. Fue realmente un privilegio.
Mañana por la noche será nuestra última vez juntos. Quiero que sea especial. ¿Lo será, padre? Prometo que será inolvidable. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno del religioso, Vittoria probó discretamente la resistencia de la cuerda que usaba para tirar de la campana de la capilla. Era gruesa, bien trenzada, capaz de soportar el peso de un hombre adulto, sin romperse, perfecta para sus propósitos. Durante la limpieza de la iglesia, ella verificó la altura del campanario, calculó la distancia necesaria, ensayó mentalmente cada movimiento que necesitaría ejecutar. Vittoria, «Te ves diferente hoy», comentó Joaquín Brasa, cuando la encontró en la sacristía. «¿Diferente cómo?» «Más calma, como si hubieras encontrado paz». «Encontré, sí», respondió ella. «Finalmente encontré mi paz». El capataz la observó con desconfianza, pero no consiguió identificar exactamente lo que había cambiado en la postura de la joven. Había algo en la forma en que llevaba los hombros, en la manera en que lo miraba directamente a los ojos, sin desviar la mirada, en la serenidad que emanaba de cada gesto que lo dejaba vagamente inquieto. Era como si ella hubiera dejado de ser una víctima y se hubiera transformado en otra cosa completamente diferente. Durante el almuerzo, Vittoria buscó a Benedito nuevamente para una conversación final. Necesitaba que alguien supiera la verdad sobre lo que había sucedido allí durante 3 años. Necesitaba que su historia fuera contada después de que ella ya no estuviera viva para contarla personalmente. «Benedito, si algo me sucede, quiero que le cuente a otros lo que el padre hizo», dijo ella mientras pelaba la mandioca. «¿Qué tipo de cosa puede suceder, niña?» «El tipo de cosa que sucede cuando una persona descubre de lo que es capaz. ¿Vas a hacer alguna locura? Voy a hacer justicia y quiero que después de mi muerte todos sepan por qué». Benedito dejó de pelar la mandioca y la miró fijamente. Había trabajado en haciendas brutales durante 60 años de esclavitud. Había visto a hombres y mujeres ser quebrados de todas las formas imaginables, pero nunca había visto a alguien cruzar la línea que Vittoria había cruzado. Nunca había visto a alguien transformar completamente desesperación en determinación mortal. «Voy a contar tu historia, niña», prometió él. «Se lo contaré a todo el mundo que pregunte». «Gracias», respondió ella. «Es todo lo que necesitaba oír». Esa tarde, mientras el padre dormía su siesta habitual, Vittoria entró silenciosamente en sus aposentos y abrió el armario donde él guardaba la cachaza escondida. Bebió un trago largo y ardiente, sintiendo el alcohol quemar su garganta como fuego purificador. Sería la última vez que sentiría miedo. A partir de ese momento, solo habría determinación fría y calculadora. Al anochecer, cuando el padre se dirigió a la capilla para sus oraciones de jueves, Vittoria lo siguió con una segunda cuerda escondida bajo la falda. Había llegado la hora de descubrir de lo que realmente era capaz. Había llegado la hora de transformar 3 años de sufrimiento silencioso en una venganza que resonaría a través de la historia. La capilla de Santa Cruz permanecía iluminada solo por 2 filas de velas votivas, que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra bruta. El padre Juan Bautista se arrodilló ante el altar mayor, como hacía todos los jueves desde hacía 15 años. Sus manos entrelazadas en oración mientras murmuraba letanías en latín que resonaban por los arcos góticos como susurros de fantasmas. Vittoria entró silenciosamente por la puerta lateral de la sacristía. Sus pies descalzos, sin producir sonido alguno, contra el piso frío de